buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Apreciamos su presencia y su puntualidad. Vemos caras nuevas. Por supuesto, estoy seguro, no solamente por el tema, sino por nuestro invitado, de quien puedo presumir amistad desde hace mucho tiempo. Creo que es una excelente oportunidad para nosotros el tener este tiempo con el doctor Enrique Díaz Aranda. El doctor Enrique Díaz Aranda, la verdad, para los que nos dedicamos al derecho penal, lo cierto es que no requiere mayor presentación, puesto que su carrera profesional, académica, docente, data desde hace muchos años y no solamente en nuestro país, sino en algunos otros como España, en Alemania, y ha dictado múltiples conferencias en varios países también latinoamericanos. No obstante que, como les digo, no requiere presentación y para efectos de dar formalidad al protocolo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, me permito señalar solamente como una breve referencia curricular que el doctor Enrique Díaz Aranda pues es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, también es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 5 postdoctorados, el primero en el Instituto Nacional, en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Alemania, y precisamente bajo la dirección del profesor y doctor honoris causa múltiple Klaus Roxin. A nivel nacional ha sido distinguido como profesor honoris causa, entre otras, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a nivel internacional es el primer jurista mexicano en recibir la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación en 1860, y es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Enrique Díaz Aranda ha publicado 11 libros como autor, 40 obras conjuntas y múltiples artículos de derecho penal y de derecho procesal penal publicados en México, España, Francia, Estados Unidos de América, entre otros países. El doctor Enrique Díaz Aranda también ha publicado 4 traducciones del alemán al español y ha prologado una infinidad de libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado, dice su currículum, pero la verdad no le creo. Dice que 500, pero en realidad creo que ya son casi o más de 600 conferencias. Esto lo digo porque nuestro amigo nos dice que cada año actualiza su currículum y al año pronuncia más de 100 conferencias. Entonces, les puedo afirmar que ha pronunciado más de 600 conferencias y cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en materias de derecho penal y de derecho procesal penal. Específicamente, o entre otros, en el nuevo sistema de justicia penal, en diferentes universidades e instituciones en no solamente México, sino también en Alemania, Francia, Italia, España, Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Estados Unidos de América.
El doctor Díaz Aranda, entre otras actividades, ha sido asesor de la Corte Penal Internacional y a nivel nacional, en la administración pública, ha sido coordinador de asesores de la CETEC, de la Secretaría de Gobernación, entre otras múltiples instituciones, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a quienes ha brindado y compartido su experiencia y sus conocimientos. Actualmente el doctor Enrique Díaz Aranda es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional del CONACYT. El día de hoy nos ilustrará nuestro amigo el doctor Enrique Díaz Aranda con el tema de la presunción de inocencia contra versus lavado de dinero. Lavado de dinero versus presunción de inocencia. Mi querido amigo, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido y pues adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gusto estar en esta prestigiosa barra, que mucho agradezco la invitación a mi querido amigo Ambrosio Michel por pues tener esta oportunidad de compartir con quienes en el ámbito del ejercicio dedican día a día su esfuerzo y además con gran éxito, porque sé que no estoy ante un público cualquiera, sino ante un público que es muy exigente y que normalmente solamente escucha cuando alguien le dice algo que puede servir. Así es que vamos a ver si en estos 50 minutos lo que voy a decir puede servir a todo lo que ustedes hacen de esa manera tan excelsa. Primer punto, tenemos un artículo claramente que todos ustedes conocen, que dice que se le llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una de las primeras cosas que a los que nos dedicamos a la materia penal en el aspecto dogmático, lo que muchas veces se nos critica es que normalmente solamente estamos un poco en el éter, pero que en realidad en la práctica poco sabemos. Vamos a ver si combinada la dogmática con la práctica que se da en el litigio, podemos arribar a una conclusión diferente. Primer punto, si nosotros leemos hoy por hoy lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla de los requisitos que se necesitan para que el juez dicte una sentencia condenatoria, antes que nada nos dice que deben estar establecidos los elementos del tipo penal. Discusión que ustedes recordarán se dio con la reforma de 1994, cuando se dijo que se tenía que sustituir el cuerpo del delito por los elementos del tipo penal. Y ahí vino la primera pregunta, la gran pregunta nacional: ¿cuáles son esos elementos? No faltó quien dijo: son los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos, entre ellos el dolo. Y todo el mundo dijo: no, sí, es el dolo y vámonos, y problemas. Que para acreditar algo primero tengo que saber qué es ese algo. ¿Cómo voy a acreditar algo que no sé qué es? Y entonces empezaron los problemas. Oye, ¿y el dolo? Pero no que estaba en la culpabilidad. Oye, ¿y cuáles son los elementos del dolo? Porque si está en la culpabilidad son unos, si está en el tipo son menos. ¿Cuáles tengo que acreditar además? No decía establecer, decía acreditar. Vino una gran discusión a nivel nacional que terminó con una cuestión bastante evidente. Después de la reforma de 1994, para 1996, de cada 100 averiguaciones previas que iniciaba el Ministerio Público, solamente 10 llegaban al proceso penal.
Y esto se daba porque en la mayoría de casos se determinaba que no estaba acreditado el dolo. Por lo cual, en lugar de dictar un auto de formal prisión, el juez lo que dictaba era un auto de libertad. Evidentemente todo el mundo, como en este momento, que se vuelve otra vez el debate a nivel nacional de el sistema no sirve. En ese momento era, la reforma fue terrible, esto tiene que tener un culpable. En este momento están buscando los culpables. Ustedes ven lo que hace 2 días en Loret de Mola, que puso a operadores a discutir quién es el culpable de esto. ¿Es el sistema? Hoy en la tarde me entrevistan de una radiodifusora de Quintana Roo, preguntándole por qué falla el sistema, quién tiene que pagar los platos rotos por este fracaso. Mucha delincuencia como nunca se ha visto. ¿Quién es el culpable? En 94, 96 se dio ese debate. Y no faltó quien dijo, no, esto es culpa del finalismo. Aquí en 1994 nos incluyeron en la reforma al artículo 16 y 19 el finalismo, con un desconocimiento brutal de la teoría del delito, porque la Constitución solamente decía los elementos del tipo. ¿Cuáles son los elementos del tipo? No lo dijo la Constitución. Era totalmente neutra. Los elementos del tipo depende de qué teoría del delito sigan. Los elementos del tipo penal, cuando se crearon, que fue entre 1881 y 1906, solamente eran los elementos objetivos, nada más. Puros elementos objetivos. Y en ese sentido, ¿por qué es importante? Es decir, que si son elementos objetivos o más, porque esto es lo que tenía que acreditar el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión. Solo esto. Vamos a suponer, vean por ejemplo, en este momento lo que voy a hacer. ¿Están listos? ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Qué hay? ¿Así? Ay. No, así la tiene que revisar. Yo pensé que estaba fija, perdón. A ver, revise. Disculpe. Perdón. ¿Sí funciona? No hay daño. No tengo que pagar, no me tengo que preocupar. Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. No, prometo que no lo voy a volver a hacer con iPads. Díganme, robo. Porque, a ver, elementos objetivos del tipo de robo. Primero, al que se apodere. ¿Me apoderé o no? Sí. Ese elemento objetivo normativo subjetivo. Objetivo. Y aquí viene la cuestión. Si ustedes revisan la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que apoderamiento, o mejor dicho, que el elemento objetivo es aquel que se percibe a través de los sentidos. ¿Es cierto? Sí. Así lo dijo Liz. Así lo dijo Belling. Sobre todo Belling lo puntualizó. Sí, aquel que se percibe a través de los sentidos. ¿Por qué se percibe a través de los sentidos? Porque es una manifestación en el mundo externo. Por eso es que son los sentidos. Problema de la Corte. Con eso orientó al Ministerio Público y lo mal interpretó el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público creyó entonces que si un elemento objetivo es aquel que se percibe a través de los sentidos, entonces cree que así lo acredita. Y no. Los sentidos nos engañan. Y ese es el problema. En un homicidio, por ejemplo, puede haber 10 testigos que dicen, sí, yo lo vi, ¿cómo lo mató? Pueden variar en ciertas cosas. Pero una cosa es que todos digan que así fue porque sus ojos así se lo dicen, y otra cosa es que científicamente se pueda demostrar. Porque puede ser que haya habido una balacera y el que aparentemente le disparó directo no haya sido el que lo mató, sino que haya sido otro. ¿Cierto? Vaya, ¿y eso qué chiste tiene? Bueno, hay varios casos que les puedo mostrar donde aparentemente varios testigos dijeron que había sido uno, pero la prueba científica demuestra que la bala provenía de un arma de otra persona. Desde ahí empezamos con toda esta disfunción. Por eso era importante saber cuáles eran los elementos del tipo penal.
De ahí en adelante, entonces, llegó otro sistema, como el neoclásico, que dijo, ¿sabes qué? Entre los elementos de tipo puede haber objetivos, sí, pero no puede ser que no solamente esos. Puede que el tipo me requiera un elemento normativo o un elemento subjetivo específico. Cuando el tipo así lo requiera, entonces tengo que establecerlo. Porque hay tipos que se contentan solamente con el elemento objetivo. Homicidio simple, privar de la vida a otro. Ya. Pero hay tipos, como el robo, que requieren de más cosas. No solamente es el apoderarse, que eso sí es externo, sino que además debe ser cosa. ¿Es una cosa o no? Sí, pero viene ajena. ¿Es ajena o no? ¿Y cómo saben? No sabemos. Porque tenencia es una cuestión objetiva, pero ajeneidad no es una cuestión objetiva. ¿Cuántas cosas traen ustedes que no son suyas? Depende qué tanto usen la tarjeta, ¿verdad? Pero digo, el Tesla que ustedes traen, o Tesla, no Tesla, ¿verdad? Ni eso, o sea, es decir, el Tesla que ustedes traen, pues bueno, a lo mejor sí, ya lo terminaron de pagar, pero puede que no. ¿Por qué? Ajeneidad no es una cuestión objetiva, sino normativa jurídica. Y va a decir, bueno, qué buena lección, señor profesor. ¿Y eso a mí de qué me sirve? La prueba. No se prueba igual un elemento objetivo que uno normativo. Y a mí si en un juicio oral me dice, es que todos lo vieron que se lo quitó y él lo tenía, eso no prueba que era ajeno. Y si falta un elemento de prueba, entonces cuando venga la sentencia, yo puedo pedir de inmediato la libertad, porque no está acreditado un elemento del tipo que es esencial en el robo, que es el elemento normativo. Me tiene que haber demostrado que a quien se lo quité fue la persona que conforme al derecho tenía el derecho a tenerla y que yo no tenía el derecho de quitársela. Esas son cuestiones que vamos a tener que empezar a vivir cuando apliquemos de verdad lo que es un juicio oral debidamente llevado. No con estas cosas que dicen que sí, la impostación de voz, la oratoria. No, hombre, eso que se lo dejen a los jurados populares. Aquí son jueces técnicos que yo les tengo que argumentar y fundamentar por qué estoy dando mis argumentos para acusar o defender. Y el juez también lo tiene que decir para determinar qué resolución va a tomar, si va a condenar o si va a dejar en libertad. Y eso solamente lo puedo decir cuando sé claramente lo que me dice el tipo penal. Pero ojo, resulta que desde 1940 Edmund Metzger nos dijo, ¿sabes qué? Sí, hay tipos que solamente requieren elementos objetivos. Hay tipos que me requieren también normativos. Pero hay unos, muy pocos, que me requieren de elementos subjetivos específicos. No es el dolo, a pesar de que la corte haya confundido eso con el dolo, que eso no es otro problema. Pero el elemento subjetivo específico no es el dolo. No voy a explicar por qué. ¿Por qué? El elemento subjetivo específico es un año, fin, intención o propósito que a veces el tipo requiere en el sujeto activo para que su conducta se adecue debidamente en el tipo. No me dice, bueno, obvio. Vamos a ver. Díganme, en la violación, ¿cuál es el elemento subjetivo específico? ¿Cuál? La cópula. La intención. ¿Quién nada más? La anuencia de la... El elemento subjetivo específico. O sea, el ánimo, fin e intención del sujeto activo. El coito, la cópula. ¿Y qué creen? No. ¿Saben qué? No tiene elemento subjetivo específico. El elemento subjetivo me dice cuál es el ánimo específico, el fin específico que tiene el sujeto. Es decir,
La violación se da cuando el sujeto tiene cópula con otra persona por medio de la violencia físico-moral. ¿Con qué intención? ¿De copular? ¿Tiene calentura? No, necesariamente. Puede ser por desquitarse, por venganza. ¿Le importa eso al legislador? No. O sea, ¿por qué le impusiste la cópula? Eso no me importa. Si fue para desquitarte, si fue porque tenías ganitas, a mí lo que me interesa para decir que eso está prohibido es que le hayas impuesto la cópula a otra persona que no quería. ¿Cuál haya sido tu motivación específica? No me interesa. Pero hay veces que sí me interesa. Sí le interesa porque al legislador le interesa. Por ejemplo, imagínense, en un grupo de emos. ¿Quiénes son los emos? No es que los emos, sino los emos. Los que se visten de negro. ¿Eh? Los que se visten todos de negro. Se visten todos de negro, una característica. ¿Qué más? Tristes. Tristes, totalmente deprimidos. Por tanto, no se arreglan, cabello largo, la mitad de la cara tapada. ¿Cierto? ¿Qué son los emos? Un grupo social, una tribu urbana. Una tribu urbana. Eso. Cambió, ¿verdad? De grupo social a una tribu urbana. A ver, vamos a ver si de repente, imagínense ustedes, un grupo de emos que se reúnen siempre para no sentirse solos, dicen: nadie nos quiere, vamos a manifestarnos en contra de esta sociedad que es insolidaria. Y saben que ahora que anda allá Peña Nieto con Macron y demás, a ver si le enseña algo cómo tratar a Trump, ¿no? Cómo se hace así, de a ver, ¿no? No, voy a tener más cuidado, no voy a tenerlo por accidente. Que de repente diga: ya viene de regreso, después de haber visto a Macron, a Merkel, ya viene de regreso, vamos a manifestarnos en el aeropuerto de la Ciudad de México para que le digamos que nadie nos quiere. Se llegan 30 personas, 30 emos, ponen sus pancartas: nadie nos quiere, tal, ¿no? Y de repente, a Peña Nieto, que no le gusta que su gaviota vea cosas feas, manda a la Policía Federal para que quite esa bola de desarrapado. Señor presidente, ¿pero cómo vamos a hacer? ¡Quiten esos! Ok, van los policías, los detienen y los presentan ante el Ministerio Público. Primera cuestión: ya sabemos nuevos sistemas, control de detención. Vamos a poner que sí, se dieron. Llegamos a la vinculación. ¿Cuál es el delito que les imputan? ¿Por feos? No, una mujer guapa. Pues tiene la calidad para decir: por feos, no por feos. Alteración al orden público, pero esa sería administrativa. Otra. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece asociación delictuosa? Vamos a ver si con la asociación delictuosa podemos conseguir que estos mugrosos se vayan a la cárcel. Primero, fíjense qué interesante va a resultar. Al que forme parte de una asociación o banda, dijimos que los emos eran una tribu urbana. ¿Está en la descripción típica? No. Pero aquí lo interesante: ¿qué clase de elemento del tipo es asociación o banda? ¿Objetivo, normativo o subjetivo? ¿Subjetivo? Yo creo que están feos, sí, deben ser. ¿Sí? ¿Objetivo? Normativo. Pues no, porque está presente. No, ¿verdad? Que está Ya, despacito. No se adelante, da cuenta que va a ser el amor. Sí, paso a paso despacio. ¿O no? Con calma. Primero estoy en la asociación o banda. Primero le invito a cenar, en fin. ¿Estamos de acuerdo? No. Fíjense, asociación o banda. ¿Qué clase de elemento es? Normativo, cultural o jurídico. Cultural. ¿Por qué es importante? Porque entonces tengo que ver si eso que yo le llamo eufemísticamente hoy tribu urbana, para no ofenderlos,
Porque imagínense, ya están tristes y les digo que son banda. No, así. No, es eso. Les digo culturalmente que son una tribu urbana, pero en el contexto social, que es eso de lo que se trata los elementos normativos culturales, son lo que para el legislador son una banda. Y entonces, aquí lo importante es que si yo ya sé cuál es el elemento, banda, si yo ya sé cuál es la naturaleza de ese elemento del tipo normativo cultural, entonces voy a saber cuál es la prueba idónea. ¿Cuál va a ser la prueba idónea si los elementos normativos culturales son juicios que hace la sociedad sobre determinadas manifestaciones culturales? ¿Cuál va a ser la prueba idónea? Pues testigos que formen parte de esa sociedad y me digan si a esos que pertenecen a esa tribu urbana los consideran una banda. ¿Es suficiente? No. ¿Con cuál la puedo ratificar y consolidar? Con una de antropología social, un dictamen de antropología social. Y solamente así va a quedar debidamente acreditado este elemento del tipo penal. ¿Va a ser necesario desde el auto de vinculación? No. Esto va a ser materia del juicio oral. Esto es lo que es un juicio oral. Esto es lo que es una prueba real en un juicio oral. Pero claro, quien tenga un poco de conocimiento de teoría del delito va a saber eso. Porque si esto no lo acredita el Ministerio Público con la mano en la cintura, le digo, señor, este elemento no está debidamente probado, cuando falta un elemento del tipo, la conducta se tiene que presumir atípica, vámonos. Me voy empezando, y esto es lo más sencillo. Esto sería lo más fácil de argumentar. Luego viene, entonces, otro elemento, 3 o más. Ahí sí, ahora sí ya le puede invitar el vino. Entonces viene 3 o más. ¿De acuerdo? Eso sí es un elemento objetivo. Porque eso sí, como dicen los del pueblo, lo vio este ojo que se lo va de comer el gusano. ¿Ah? Sí, claro. 1, 2, 3. No hay mayor problema. Lo vimos, lo constatamos, no hay problema. Ya tengo un elemento objetivo, que es decir, lo puedo demostrar con testigos, algún otro medio que lo consolide sin problema. Llevo un elemento objetivo, 3, un elemento normativo cultural, banda. Pero fíjense una cosa, dice que esta banda de más de 3 tiene que tener el propósito de delinquir. De aquí es donde cambia todo. ¿Por qué? Porque se pueden unir más de 3. Pueden ser una banda y no necesariamente han cometido una asociación delictuosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Están comiendo, hombre, échenle garita. ¿Sí o no? Qué bueno que lo dicen, porque si no, ustedes podrían terminar en la agencia del Ministerio Público por asociación delictuosa. Porque ustedes son asociación y son más de 3 y son más de 3. ¿Y son una asociación o no? ¿O no? ¿Ven por qué es importante? ¿Ven por qué es importante? Y lo único que hizo la diferencia fue el propósito de delinquir. Y no se puede demostrar este propósito con las... Despacito. Ya se la quieren llevar a la cama. Todavía no. Vamos primero identificando qué naturaleza tiene. Luego ya vamos viendo cómo es el significado. Luego ya entonces la prueba idónea. No, está bien, pero es que es algo muy común. Si algo tiene la dogmática, es que la dogmática es un método. Y es como cuando yo voy a ensamblar un aparato. Si no sigo el instructivo, lo más probable es que quede mal ensamblado. Y si queda mal ensamblado, no va a funcionar. Esta es la diferencia entre hacer un análisis dogmático con metodología real. No, hacerlo por acá, por allá, no. ¿Cierto? Pero hay un problema, y el problema es
no el delincuente, sino el inocente. Que Todavía no llego ahí, todavía no llego. Ya quiere haber terminado, ya quiere estar viendo las estrellas, pero ya no, no, despacio, todo va a llegar a su tiempo. ¿Qué sigue entonces? Propósito de delinquir. Un elemento subjetivo específico, que es la intención específica que guía al sujeto. Importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esto no se puede presumir. Porque si lo presumo, es muy probable que yo me equivoque. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. De el honor que me confiere de regalarme su tiempo para en un día lluvioso que se antoja más quedarse en casa, tranquilo, ¿no? O en otro lugar, ¿verdad? Que hayan venido aquí a escuchar a un profesor que algo sabe de derecho penal, ¿no? ¿Qué puedo yo deducir que tiene como propósito? Aprender, ¿no es cierto? ¿Es cierto o no? Puede ser. Puede ser, pero puede ser que no sea seguro. ¿Cierto? Porque puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que diga, oye, es que traigo un asunto con mi colega y a lo mejor allá más rápido ya se acabó. ¿O no? Puede ser, ¿no? Puede ser que diga, no, es que me obligó mi hijo dijo, si no estás ahí, vas a ver. ¿O no? Sí. O usted que tiene ese interés, puede que conozca ahí una abogada que luego, quién sabe, ¿no? ¿Cuál sea el verdadero interés? El verdadero propósito que guíe el comportamiento de una persona solamente la puede saber ¿quién? La persona. Y ahora ya sé que me van a empezar a decir, ¿y cómo lo voy a saber? Primero tengo que saber qué voy a buscar. Es el abogado el que tiene el entrenamiento y conocimiento necesario para desentrañar de una persona qué es lo que quiere. ¿Es el abogado? No. Bueno, los que se sientan Superman, sí. No. Por eso hay psicólogos, psiquiatras, que ellos son los que me tienen que orientar. ¿Qué es lo que debo preguntar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la estrategia que debo seguir? Para que como abogado yo ya lo pueda hacer valer para tratar de tomar y desentrañar cuál era el fin, ánimo, intención o propósito que guió el comportamiento de la persona en el momento que actuó. Yo solamente lo que dijo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si de repente puedo pedir una copa de vino? ¿Sí? ¿Se puede? No me voy a poner a quedar como con la arriba aquí. No, ya tuve suficiente con la iPad. No. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso si yo les dijera, en el caso de los CERMOS? Es más, vamos a actualizar. En caso de la barra de abogados, llegó Policía Federal, los de redada y presentados por asociación delictuosa. ¿Justo o injusto? Mejor, gracias. ¿Legal o ilegal? ¿Legal o ilegal? Vamos a ver. ¿Legal o ilegal? Vamos a ver. ¿Tiene más de 18 años? Sí, no, porque si no me vayan, a mí me vayan a entender. ¿Legal o ilegal? ¿Legal? Ya justificó su detención. Fíjense, ¿tiene algo que ver con el viejo sistema o con el nuevo sistema? ¿Qué dirían si yo les dijera que pudiera ser legal? Que hubieran llegado por la redada, nos hubieran llevado al Ministerio Público y que estuvieran ya por consignarnos por asociación delictuosa. ¿Ven? Ahí sí ya no le gustó, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Si nosotros revisáramos lo que decía el Código Federal de Procedimientos Penales, encontraríamos una cuestión bien interesante. Y es que el artículo 168
nos decía claramente después de la reforma que el cuerpo del delito se acreditaba con elementos objetivos. ¿Somos más de 3 o no? Sí. Elementos normativos. Somos una asociación, bueno, somos mucha gente, y usted, yo todavía no tengo ese honor de formar parte de la barra, pero usted sí. ¿Son una asociación o no? Sí. Elementos objetivos normativos debidamente acreditados o no. Y con eso tenía el Ministerio Público para ejercitar acción penal. Porque la probable responsabilidad es eso, probable. No, claro que hace este grupo de abogángsters aquí, si no tenemos fin delictivo, vámonos, consignados. Y el juez dicta auto de formal prisión. Y si dicta auto de formal prisión, ¿cómo viene la sentencia? Normalmente, condenatorio. ¿Qué es lo que faltaba en esto? La esencia de este tipo. Que no basta con que se reúnan 3 o más. Que no basta que sea una asociación holanda, sino lo que determina una asociación delictuosa es que el fin sea delictivo. Si no, no. ¿Ven por qué es importante? No tiene que ver con el dolo, eso todavía me falta. Todavía no entro en el problema del dolo. Estoy solamente en el elemento subjetivo específico. Y aquí ya estaba violentado. Y aquí el legislador mexicano demostró la ignorancia absoluta que tiene sobre el teoría del delito. Luego ya otro problema será, no va a salir en esta conferencia de 50 minutos. Y cuando me han dicho, oye, danos un curso de capacitación, alguna vez me dijeron, pero con todo lujo de detalle, ¿quieres un curso con lujo de detalle? Ok, 500 horas. Hace rato que estaba leyendo, me sabe ser honor mi amigo Ambrosio, de leer mi currículum, me di cuenta que es un currículum de hace como 5 años, ¿no? Porque resulta que de esos libros, no, fue mi culpa porque yo lo mandé, ya a veces no me da tiempo ni actualizarlo. Este es el libro número 52, este libro es el número 53, este libro es mi libro número 48, que escribí con mi amigo el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Carlos Melía, ¿no? Y luego me he dedicado a recabar algunos materiales, ¿no? Como es esto, con cursos de 15 horas, explicación de la teoría del delito y demás, o ver las audiencias, cómo funcionan, porque luego nos pasan videos de Estados Unidos, ver cómo se hace un control de detención, pasando por todas las diferentes formas procesales del nuevo sistema de justicia hasta llegar a la ejecución de sentencia, que eso aquí casi todavía no se ha visto. O ver, por ejemplo, los manuales que se siguen para capacitar a jueces, magistrados y demás. Eso es otra historia. Pues bueno, como quiera que sea, aquí lo interesante es esto. Tenemos claro que los tipos penales a veces tienen elementos objetivos y que a veces también tienen normativos. Y que hay determinados tipos que son muy importantes por sus elementos subjetivos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo que no entendieron cuando se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la PGR. Específicamente en la CIEGO, antes, o bueno, ahora CEIO, ¿no? De repente encontraron que solamente tenían que acreditar elementos objetivos y elementos normativos para poder obtener la orden de aprehensión, para que el juez que libra una orden de aprehensión conforme al sistema anterior, normalmente entonces dictaba un auto de formal prisión, si no sería contradictorio. Y normalmente, si dictaba un auto de formal prisión, la sentencia iba a venir condenatoria. He aquí el caso Chapo Guzmán, el Chapito Guzmán. Archibaldo Guzmán, hijo de quien ya saben ustedes, de repente tenía una cuenta de BBV Bancomer, el cochinito, y el cochinito estaba gordito. Tenía la friolera de 3.600.000 pesos en la cuenta. El joven estaba un poco aburrido, no era emo, pero estaba aburrido. Y se me ocurre ir a la agencia de BMW. Se compró un cochecito que le cuesta 1.900.000.
Se compra el coche de 1.900.000, una sola exhibición, al día siguiente la transferencia. ¿Cuánto le queda? De por eso soy abogado. Pero ¿qué tal para hacer las cuentas? La que paga el cliente, unos 700, ¿no? 1.900.000, se queda 1.700.000, perfecto. Y ustedes saben que cuando hay una operación por mucho menos, ¿por dónde anda? En coches 400, tengo que asegurarme de mi abogado, porque si no, 217, ¿no? 400, como quiera que sea, aquí, qué bueno que me dice, porque quiero comprar uno ahora, que no cueste eso, ¿no? Está bien. ¿Sí? ¿Que sea un no, es lo bueno tener buenos abogados como ustedes. Bueno, como que por donde quiera pasa. ¿Qué hizo la agencia? Reportó. Llega a las CIEDO de aquel entonces, revisa, caray, a ver, me suena, busca en el sistema, el hijo de Chapo Guzmán. El Chapito Guzmán, ¿cómo? Sí, se lo compró y a su nombre, perfecto. Oye, ¿y de dónde lo sacó? De esta cuenta, Cuadrado. ¿Elemento objetivo? Sí. ¿Elemento normativo? También. ¿Por qué? Porque había adquirido un bien dentro del territorio nacional, ¿verdad? Y porque estaba administrando recursos, los de la cuenta, también dentro del territorio nacional. Por lo tanto dijeron, pues ¿sabes qué? Esto está cuadrado en el artículo 400 bis, porque lo que nos dice el 400 bis, con los requisitos procesales del cuerpo del delito, elementos objetivos y normativos, ya entonces tengo para pedirle a la juez la orden de aprehensión. Cuando se la pidieron a la juez, ¿qué hizo? La libró, ¿no? La libró, hasta con menos. Si en el argot conocemos como en la práctica, las órdenes de aprehensión se obsequian, ¿cierto? Nos dice claramente qué es lo que la práctica es. Un obsequio, oye, yo obsequio otra cosa, pero una orden de aprehensión. Y ya sabemos, un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Por qué? Somos generosos, ¿cierto? Conforme al libramiento de la orden de aprehensión, el auto determinó fue de formal prisión. Y si dictaba un acto de formal prisión, en la práctica la sentencia era, y así fue. Y así fue como resolvió la juez. Condenó a Archibaldo Guzmán por un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como todos sabemos está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Perfecto, todo iba bien, hasta que llega de repente el magistrado Luna Altamirano y absuelve. ¿Perdón? Cholupe. Absuelve. ¿Por qué absolvió? Dijo el Ministerio Público, si todo estaba debidamente cuadrado, estaban todos los elementos. Pero el magistrado, que sí sabe de teoría del delito, dijo, perdón, esta primera parte sí está, elementos objetivos y normativos 2 veces, nada más que falta esta segunda, porque en este caso, este es de los pocos tipos penales que sí tienen esos elementos objetivos específicos. Ánimos, fines, propósitos específicos que el legislador ha considerado fundamentales para poder determinar que la conducta es típica y por tanto prohibida. Y es que tenía que ser con el propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización o destino o propiedad de dichos recursos o derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita. A ver, vamos viendo. Si la cuenta está a mi nombre, ¿cómo? Despacito, sí, en la cuenta. Sí, acuérdate que primero la cena y todo eso, ¿no? ¿O no? Claro que apenas estoy en que esta parte está dada. Pero el propósito, si yo puse la cuenta a mi nombre, ¿estoy ocultando? ¿Estoy pretendiendo ocultar? ¿Estoy pretendiendo algo de esto? No, no. Y si el coche también lo compré a mi nombre,
sin ninguna otra estrategia. ¿Ya? ¿Estoy pretendiendo ocultar o tal? No, evidentemente no. Este elemento subjetivo específico, que argumentaron abogados como ustedes que sí saben de derecho penal, fue lo que generó un resultado. De 2006 a 2010, imagínense nada más, según el reporte de Estados Unidos, en México se daban 60,000 millones de dólares al año. Eso es lo que dicen los gringos. Imagínense cuántas averiguaciones deberían existir por este tipo penal. ¿Cuántas? Y además tenemos una liga, su procuraduría, con todos los recursos del mundo. ¿Cuántas les parece bien? Por año. 10,000, 50,000, 100,000, ¿no? ¿Saben qué? Entre 2006 y 2010 solamente iniciaron por este tipo penal 496 averiguaciones previas. Solo 496. O sea que nos tocan, ¿de cuántas por año? 90 y tantas. ¿No? 90 y tantas. Peor todavía, ¿cuántas condenas creen que obtuvieron en ese periodo? 2006-2010. 43. 43. Es decir, ya 8 por año. Ya 8 por año. ¿Cuál era el elemento que normalmente les fallaba? El subjetivo específico. Pues claro, ¿cómo no va a ser? Si no me lo requiere al inicio, si ni siquiera sé qué es porque lo confundo con el dolo como en la corte. Yo no, pues claro. Y para investigar algo tengo que saber qué es, para después determinar cómo lo pruebo, porque si no, para abajo. Y entonces viene el problema. Oye, se gana mucho dinero. Oye, pero somos incapaces de saber cómo se hace. Pues, como lo hacen muchas veces en nuestro país, quítale carga de prueba. Quítale eso. Si eso es lo que les cuesta trabajo, quítalo. Y entonces vino la reforma de 2013 con esta serie de argumentos. Tampoco me da tiempo, creo que. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Ok. Veamos. Falta el postre, ¿verdad? Sí, y el café. Fíjense, esta exposición de motivos, yo me voy a ocupar de ella porque, bueno, en fin. Veamos cómo quedó. Dice, mira, a ver, misma pena, pero ahora nada más vamos a hacer que lo que nos causó problema no lo vamos a quitar para que no nos vayan a criticar. Solamente lo vamos a dividir. Y entonces lo vamos a dividir a través de una disyuntiva. O esto o esto. Parecería obvio, ¿no? Bueno, ahorita traemos un asunto, ¿verdad?, en donde el centro del debate es ¿qué significa una conjunción y qué significa una disyuntiva o? No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que esté su nombre, Sofía y Alejandra. No es lo mismo que esté Sofía y Ale a que esté Ale o Sofía. ¿Te gustaría salir con los dos? Oye, eso sí es rapidito, eso sí no se tarde. Pero no es lo mismo con una que con las dos. ¿O no? Digo, así de fácil. No es lo mismo I a O, ¿verdad? Eso lo hicieron aquí. Es o esto o esto. No es esto y esto. ¿Qué es? ¿Por qué cambian? Porque aquí ya nada más le dejaron elementos objetivos y normativos. Y aquí pasaron los subjetivos específicos. Es decir, hoy por hoy ya no se requiere del elemento subjetivo específico para la operación con recursos de procedencia ilícita. Basta con el objetivo y el normativo. Y ya. Es decir, aquello que sí estaban acostumbrados a probar. ¿Qué dice? A quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, depósito, retire, dé o reciba por cualquier motivo, ya no le importa.
cuál sea el fin, motivo. Invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional de este ser extranjero a la inversa recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de la actividad ilícita. ¡Ya! Se acabó. Caso Chapito Guzmán, cuadrado. Perfecto. O, si el Ministerio Público sabe qué son los elementos subjetivos específicos y puede llevar una investigación más sólida, o cuando oculta, encubra o pretende ocultar, encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad. Perfecto. ¡Hurra! Es el Senado de la República, damos resultados. Hemos reformado la... Ajá. Buenísimo. Pero nuevamente vuelven a demostrar su ignorancia. Porque dos cuestiones. Una, muchos nos han tildado de que si la teoría del delito y la evolución de la teoría del delito tienen algo que ver. Otra vez, no es el momento ni me da tiempo de explicar cómo fue y por qué evolucionó la teoría del delito en ciertos elementos fundamentales. Eso es algo de lo que sí desarrollo aquí. Resulta que cuando uno entiende la evolución de la teoría del delito, entiende por qué el dolo cambió de la culpabilidad a la tipicidad. Y no es porque nada más a se les haya ocurrido, pues no acá, sino mejor acá. No. Resulta que el legislador no solo describe algo que el sujeto hace para prohibirlo. Lo más importante es que el sujeto que va a realizar algo que está prohibido sepa lo que está haciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sepa que está prohibido, sino que sepa lo que está haciendo. Son dos cosas distintas. ¿Saben ustedes que están comiendo o no? Sí, eso es lo que se requiere, saber. Si eso está prohibido o no, eso es otro problema. ¿De acuerdo? Eso es lo que no quieren entender. Y les invito a que lean varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde estas dos cosas las confunden. Puesto no siempre hace conocimiento. Puesto con conocimiento, conocimiento sin puesto bien. Aquí la historia es esta. El que obra con dolo es aquel que primero que nada tiene que saber lo que está sucediendo cuando él realiza su comportamiento. Por eso es que todos los delitos son de naturaleza dolosa. Todos los tipos penales que están en la parte especial del Código Penal y leyes penales son dolosos. ¿Y qué se requiere para que sean dolosos? Que el sujeto sepa lo que está sucediendo en sus aspectos fundamentales cuando realiza el comportamiento. Eso tiene que saber las circunstancias. Si no sabe, entonces viene algo que se llama error de tipo. Un error de tipo, que es un excluyente del delito, que está en el artículo 15, en la fracción octava, inciso A, tiene un fundamento, no es porque lo diga Roxin, ni es porque lo diga Díaz Aranda, mucho menos. No, es que está en la ley. Está en la ley alemana, sí, pero también en la mexicana, en la federal, en la local, en donde ustedes quieran, tal vez con diferentes números o fracciones, pero está en el derecho penal mexicano reconocido desde hace muchas décadas. Dice, el delito se excluye cuando se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible, es decir, una equivocación de la cual no se puede salir, sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Caso rápido, Flavio Peniche, ¿no? Cuando está filmando Juana la Lacrana y llega, según el guión, tiene que disparar, y en ese momento viene el famoso corte, hacen cambio de pistolas, le dan una que tenía una bala en la recámara, dispara contra el flaquito, lo mata. ¿Lo mató? Sí. ¿Objetivamente lo mata? Sí. ¿Es un homicidio? En principio sí.
Pero a diferencia de lo que dice el artículo 302 del Código Penal Federal, que dice que comete el delito de homicidio que priva la vida a otro, no es suficiente. Esa es una mala definición de homicidio. Pero bueno, ese es otro problema que no me voy a ocupar en este momento. Aquí lo importante es que sí lo mató, sí, pero no sabía que lo estaba haciendo. Se estaba equivocando y no podía salir de esa equivocación. Eso es lo que aquí se dice. ¿Y por qué? Porque no sabía que el instrumento que estaba utilizando iba a privar de la vida a otro. Es un error de tipo. Y eso es invencible. Y eso lo tenía que haber hecho valer el Ministerio Público desde el principio y no tener en la zozobra de un proceso penal a Flavio Peniche 2 años. Y tenía que saber algo más. Entonces, ¿quién debe responder? Pero si esa cosa que es lo más sencillo del derecho penal no se la sabe, mucho menos va a saber cuestiones mucho más complejas como estas, que son la imputación. Entonces, ¿a quién se le imputa? ¿A quién se le atribuye? ¿No? Pues por eso es que uno ve, en este caso de este libro, lo ocupo ya del derecho penal de serio, más complicado. Casos como ABC, no lo pongo, News Divine, que son de los que me ocupo aquí en un debate que tuve con Manuel Cancio. Esto sí ya es derecho penal de más nivel. Pero si eso no lo sabe resolver, no, pues ya entonces olvídenlo, cerramos la tienda y vamos. ¿Qué viene de ahí en adelante? Viene el problema del dolo. Y el problema del dolo, porque la cara opuesta al dolo es esta, es el error. ¿Cuándo llego al error? Cuando no sé lo que está pasando, ¿cierto? Porque el dolo, díganme, ¿qué es el dolo? ¿La intención? ¿De qué? De obtener un resultado. De obtener un resultado, ¿cierto o no? Sí. ¿Ya comieron, canitas? ¿Sí o no? Sí. Sí, debo querer el resultado para obtener con dolo, ¿sí o no? Sí. Correcto. A ver, ya están respuestas, ¿sí o no? Sí. No necesariamente. Puedo no querer el resultado y obrar con dolo. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque y eso con fundamentos del derecho penal mexicano. Porque resulta que si nos leemos despacito el artículo 9 del Código Penal Federal, que sigue todos los lineamientos, los demás códigos penales de los estados, dice: obra dolosamente el que conociendo. Les estoy fundando en el derecho penal mexicano que sí nos requiere primero saber, contrariamente a lo que se piensa, que dolo es querer. Lo más importante del dolo es saber. Saber lo que está pasando. Que se excluyó en el caso de Flavio Peniche, no sabía lo que estaba pasando. No sabía que esa pistola tenía una bala de veras. Por eso, no estamos debatiendo si él quería o no matar a Flaquito, estamos discutiendo si él sabía. Y esto es el centro del debate cuando estamos en una audiencia de juicio oral. No me diga si quiero, no, nada. No, señor, esto se resuelve aquí. ¿De cuántas hojas era el dictamen cuando me hiciste el favor de invitarme a este asunto? 29, creo que fue de los más largos. Ha habido asuntos en que yo hago los agravios en un párrafo y se acabó. Porque es así, es este punto. ¿Se acuerdan de esa anécdota que dice que iba el señor Kempri Ford y de repente ve un coche Ford en descompuesto, se baja y le dice al conductor: oiga, ¿qué le pasa? Esta porquería que no sirve. No es ninguna porquería. No entiende. Bueno, a ver, arránquele. A ver, ya. Toma el puño cerrado. ¿Se acuerdan cuando tenían estas, ¿cómo se llama? El carburador y las placas estas? Con el puño cerrado, ¿cómo se llamaba? La tapa, ¿no? Con el puño cerrado le pegan la tapa. A ver, ya enciéndela. No enciende. ¿Y enciende? Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? No, dígame cuánto le debo. ¿De veras me quiere pagar? Sí. Son $5,000. ¿Qué? ¿$5,000 para hacer? No. Por hacerle así es $1. Por saber dónde hacerle así son 4,990 dólares. O sea, si la justicia fuera de por kilo, el López Obrador hubiera ganado la impugnación 3 toneladas de papel. ¿Y quién se los va a leer?
No. Pero bueno, independientemente de eso, aquí dice que primero tengo que saber lo que pasa. Esta definición se la copiaron de un libro de derecho penal español mal copiada, que ha generado muchos problemas, conocimiento de los elementos del tipo penal, en fin. Dice, o previendo como posible resultado típico, lo quiere o lo acepta. Eso es importante. Este es el dolo directo, cuando yo quiero el resultado. Pero este es el dolo indirecto y el eventual, que es cuando yo lo acepto, aunque no lo quiera. ¿Y cuándo lo puedo aceptar? Cuando es muy probable. Es decir, los accidentes de tránsito, por ejemplo, no todos son dolosos, no todos son culposos, como lo dice el Ministerio Público. Muchos son dolosos eventuales, porque a sabiendas del gran peligro que representa la conducción que está desarrollando el sujeto, acepta el resultado. Nada más por ahí hay un cambio. Pero aquí volvamos a la historia. Volvamos a la historia que nos trae hoy, para ya terminar, porque ya les quité muchísimo tiempo, que es en la operación con recursos de procedencia ilícita. Resulta que hoy por hoy, con todas sus reformas, nos están pidiendo que el sujeto que realice esa transacción con bienes, recursos, etcétera, tiene que tener una característica muy particular, y es que debe tener el conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y aquí viene la cuestión. Debe tener ese conocimiento, ¿cierto? Ok. ¿Y aquí lo necesitaba decir el legislador? No, porque como les dije, el dolo ya está implícito. Para que yo haya obrado no solamente encuadrando mi comportamiento en un homicidio, no solamente tengo que matar a otra persona, sino tengo que saber que la estaba matando. Por eso les puse el caso de Franco Perichi. ¿Mató al flaquito? Sí. ¿Sabía que lo estaba haciendo? No. Y por eso operó esa causa excluyente que les mostré. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Dice el tipo penal de homicidio que comete el delito de homicidio, que priva de la vida a otro, a sabiendas de que está privando de la vida a otro? No. ¿Lo necesita decir? Tampoco. ¿Por qué? Porque está implícito. Esto se lo pudo haber ahorrado el legislador. ¿Por qué lo pone? Pues para que el Ministerio Público, cuando menos, que no compra o no lee un libro de derecho penal, pues cuando menos lo oriente. Ok, perfecto. O sea, ahí está bien, con conocimiento que procede o representa el producto de una actividad ilícita. Pero con esto también nos da una ventaja. Aunque eso ya debería estar por sabido, tiene una ventaja. ¿Y qué pasa si yo no sé? ¿Y qué pasa si yo no sé? Si yo no sé que ese dinero venía de una actividad ilícita, viniera o no, yo no sabía eso. Yo no sabía. Pero una pregunta, ¿y cómo sé si él sabía o no? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo yo saber si usted quería venir con toda la experiencia que tiene a aprender algo? Difícilmente les puedo yo enseñar algo, pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si un abogado tan exitoso y experimentado quiere venir a aprender algo? ¿Cómo podría yo saberlo? ¿Entrando o algo más sencillo? Preguntando. No, solo ni siquiera confesión, pregunta. Así como digo Derbez, preguntan, ¿cierto o no? Luego ya será otro problema si no me dicen. Entonces podré buscar otras cosas. Los psicólogos, los psiquiatras. Pero primero preguntan, cuando menos. ¿Saben ustedes que si revisan todo el expediente del caso del Chapito Guzmán, nunca, jamás el Ministerio Público preguntó de manera directa o indirecta si él sabía de dónde venía el dinero? O sea, no solamente era el propósito, sino también es lo mismo, es un elemento más importante, no el intencional, sino el cognitivo. Dos elementos afuera. Porque no hay ni siquiera el procedimiento más elemental para saber. Hagámoslo un poco más extenso. Ok.
Yo le pregunto si él sabía. No se lo pregunto si él sabía que era de alguna actividad ilícita. Lo que le pregunto es de dónde venía el dinero. Son cosas distintas, ¿eh? ¿Saben qué contestó el chavito? Sí, sí, dijo. Sí, me lo mandó mi papá. Ay, bueno. Ya vino a correr, que viene la basura, ¿eh? Sí dijo, de la cuenta de mi papá. ¿Y qué dijo el Ministerio Público? No, pues ya estás cuadrado. Está perfecto. ¿Por qué? Porque el Chapo Guzmán, si sabe que viene de la cuenta de su papá, todo el mundo sabemos que el Chapo Guzmán es un canitas, es un ¿alguien tiene duda? ¿Sí o no? ¿Es un narcotraficante, sí o no? Sí, claro. ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben si el Chapo Guzmán tiene varios procesos penales? Hasta hace poco era, bueno, hasta hace unos años eran 13, pero no ha llegado a tener ninguna condena. Ninguna condena. Todos creemos saber que es un narcotraficante. Probado no está. Probado no está, y aquí es donde entra la presunción de inocencia. Porque resulta que esa presunción de inocencia es un derecho humano que está previsto nada más y nada menos que nuestra Carta Magna. Porque dice el artículo 20, inciso B, que los derechos de toda persona imputada son: uno, el primero, a que se presuma su inocencia. ¿Qué quiere decir? Que como no ha habido condena contra el Chapo Guzmán, yo debo presumir que es inocente. Es inocente. Y si es inocente, entonces esa gran fortuna que le ha llevado a aparecer en Forbes quiere decir que tiene necesariamente que ser ilícita. O cuando menos le tenemos que creer, porque él ha dicho que él a lo que se dedica es a que es un agricultor. Ah, pues, pero si vendiendo quesos y pescar, ya vimos que también se hacen grandes fortunas allá en Jalisco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es ahí donde opera la presunción de inocencia. Y es ahí donde viene la cuestión que nos ha traído a todo esto. Porque la presunción de inocencia es un derecho humano. Y cuando hay un conflicto entre una norma constitucional y una norma penal, ¿cuál prevalece? La Constitución. Por más que digan los diputados lo que hayan hecho la reforma, es la Constitución y es el derecho humano. Porque ¡hurra! Eso no los incluyeron con la reforma 2011, con el reconocimiento de los derechos humanos. Porque antes lo que ocurría era esto. ¿Sí? ¿Me dan 10 minutos más? ¿Sí? ¿Sí? Ya les prometo que termino bien. Vean, porque si no, ustedes conocerán este caso que fue la base para el cambio para el nuevo sistema de justicia penal, que es el caso presunto culpable. Y en este caso hay una escena muy importante que dice esto. Me dijo algo que me conmovió mucho y que no se me olvida. Me dijo que todos los abogados habían vendido falsas esperanzas, que éramos las primeras personas que le habían hablado con la verdad y que si tenía que esperar, que iba a esperar, pero que por lo menos le prometiera que iban a ser menos que 20 años. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron. En primer lugar, la policía nunca probó que Toño hubiera disparado un arma, porque la prueba de pólvora con la que lo acusaron resultó negativa.
Además, encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio, pero a la policía no le había parecido una línea de investigación relevante. El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia. Colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia. Esta película, o bueno, un documental propiamente, ¿es de qué año? Es del año 2006, porque Fox había intentado cambiar toda la Constitución para conseguir este nuevo sistema de justicia penal que hoy está tan de capa caída, pero no lo consiguió, como muchas otras cosas tampoco las consiguió, ¿cierto? Ahora en San Cristóbal ven que lo acaban de increpar por todo lo que hizo y hasta lo que no. Como quiera que sea, aquí la parte interesante es que resulta que cuando uno revisa todo este documental de presunción de inocencia, yo debo de decirles que sinceramente yo lo vi, estaba dándole un curso de capacitación a jueces y magistrados del Poder Judicial de Durango. En el hotel en el que estaba una sala de cine, era el mediodía y yo casi en la matinera, el único. Cuando vi este caso, no, bueno, con lo sentimental que soy, yo salí llorando, estaba bañado en la que injusticia. 2006, pero ya lo mejoramos, 2011, ya incluimos la presunción de inocencia. ¿Somos afortunados o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya lo éramos y nunca nos dimos cuenta, porque no es cierto, eso no es nuevo, eso no es nada nuevo. Dice el artículo 133 que todos los jueces tienen que ajustarse, y es obligación, que los jueces tienen que ajustarse a lo que digan las normas supremas, que son la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. He aquí que nuestro país, desde la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada y ratificada por nuestro país desde 1948, ya decía que había un derecho a la presunción de inocencia, y aquí está. Eso es que sea de 2011, no es cierto, no es cierto, ya era norma suprema conforme al artículo 133 en relación con este tratado, y no es el único. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está en vigor desde el 78, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el Estatuto de Roma desde 2005. O sea, que teníamos derecho a presunción de inocencia, sí. ¿Que lo hiciéramos valer? No. Ahí está la historia. Esta es la historia más interesante. Me van a decir, oye, ¿y qué pasa entonces con la operación con recursos de procedencia ilícita? Es que con toda la reforma, con todo y que se quitaron ese lastre que les venía impidiendo llevar adelante las condenas, resulta que le dejaron, y ahora muy claramente redactado, ese otro elemento, que es el dolo, a sabiendas. Me van a decir, oye, ¿y eso qué tiene que ver con el nuevo sistema? Es que como ahora sí está muy claro ya para todos que la presunción de inocencia no solamente está en las dos internacionales, sino también está en la Constitución, y que el dolo no simplemente es querer, sino saber. Yo les puedo asegurar, en este USB, ustedes pueden revisar, y hay más de 1000 páginas de jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, entre muchos materiales, ¿no?, en donde hay una parte de varias jurisprudencias seleccionadas, donde uno puede ver cómo es que precisamente toda la parte, aquí está, en esta parte de jurisprudencia, la abren, aquí en España, hay varias sentencias en que el Tribunal Supremo Español, que tiene mucho avance más que nosotros en el proceso penal acusatorio, ha casado condenas porque no se acreditó el dolo. Es decir, hoy por hoy es que el dolo no se presume. Recordemos algo: antes de 1984 el dolo se presumía, porque esa era la redacción original de 1931.
Pero a partir de 1984 ya no. Luego vinieron modificaciones, porque tampoco voy a entrar ahora, para 1994, para supuestamente mejorar la definición del dolo. Pero algo que sí quedó claro desde 1984 es que el dolo no se presume. Y si no se presume, entonces el onus probandi recae en el Estado. Y si el Estado no lo ha podido acreditar debidamente en el proceso penal, entonces es uno de los elementos que tiene que tomar en cuenta conforme al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales para impedir que se dicte una sentencia condenatoria. Esto solamente es el preludio de muchas cosas. Realmente aquí yo lo que tengo que agradecer es a mi amigo Ambrosio Michel, porque este articulito, bueno, es una alegoría de todo lo que no se debe hacer, pero bueno, ya lo tenemos, hay que interpretarlo, hay que tratar de ajustarlo a los parámetros de un Estado social y de derecho. Yo de verdad tampoco quiero ser abusivo ahora sí con ustedes, no quiero incurrir yo ahora en una conducta típica de tortura, ¿no? Lo que sí sé es que aquí tengo yo una página, tengo la propia que es www.enriquediazaranda.com. Hay un instituto virtual que es hay una editorial que difunde estas obras, ¿no? De las cuales sí tengo el gusto de decir algo, y es que todas mis obras están agotadas. Tengo la fortuna de haber conseguido algunos ejemplares, estos que son los últimos. Fueron ediciones de 10,000 ejemplares cada una, y creo que quedan como 3 o 4, ¿no? Porque creo que ese es uno de los gustos que más me motivan a levantarme a veces tan temprano, a veces a hacer esfuerzos como el del día de ayer ahí en la Asamblea Legislativa. El día de ayer di una conferencia entre 1,000 personas, y la conferencia fue de 50 minutos y me tardé 3 horas entre autógrafos y fotografías, ¿no? Pero la verdad es que es algo que hago con mucho gusto, ¿no? Y lo hago mucho más cuando tengo un público tan selecto como el que me acompaña el día de hoy, por lo cual quiero agradecerle a mi amigo, quiero agradecerles a ustedes por el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias.